Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Ginecología Mijangos. Están a su disposición para puntos de contacto mi teléfono en WhatsApp o mensajes a través de la misma página de Facebook y del canal. El día de hoy vamos a hablar de oncología ginecológica. Aunque titulé así esta presentación, en realidad no vamos a hablar formalmente de oncología, sino más bien desde el punto de vista ginecológico, cuáles son los cánceres más frecuentes y sobre todo su forma de detección oportuna, temprana, y la prevención. Entonces, vamos a empezar a hablar primero por el cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer ginecológico más frecuente en México y en el mundo. Tiene aproximadamente 4 años que se volvió el cáncer más frecuente, superando al cáncer cervicouterino. La proporción de cánceres en México y en el mundo, en países de vías de desarrollo y en países desarrollados, son los mismos números de casos nuevos, pero la diferencia es que la población de los países en vías de desarrollo es prácticamente 6 veces más que las de países desarrollados. ¿Qué quiere decir? Que aunque son el mismo número absoluto de casos nuevos, es proporcionalmente 6 veces más frecuente el cáncer de mama en países desarrollados contra países en vías de desarrollo. Bueno, los factores de riesgo, aquí es muy importante que vayamos analizando los factores de riesgo para cáncer de mama y que pensemos en los que sean prevenibles. Es decir, nadie puede cambiar el hecho de ser mujer, pero sí puede, por ejemplo, cambiar la nuliparidad. Entonces, el hecho de tener más de 40 años eleva el riesgo, los antecedentes familiares también, el tener sobre todo familiares de primer grado con cáncer de mama eleva el riesgo. La nuliparidad, o sea, es decir, el no tener hijos predispone al cáncer de mama, y el tenerlos en edades tempranas, antes de los 30 años, es un factor de protección. También amamantar, así como la ventana estrogénica, es decir, mujeres que empiezan a arreglar muy temprano y dejan de arreglar ya muy tardíamente, está ampliada esa ventana estrogénica y obviamente eso lo predispone. También la obesidad, el haber padecido cáncer en la mama contralateral, las hiperplasias ductales atípicas que se llegan a observar no frecuentemente, pero se ven en la mastopatía fibroquística, y estos marcadores genéticos. Y los factores de riesgo van también dependiendo de condiciones geográficas. Entonces, en México estamos al filo de los 51 años, comparado con Estados Unidos a los 60 y Corea a los 41 años. ¿Por qué es importante detectar tempranamente el cáncer de mama? Bueno, porque esta es una patología de alta incidencia. También conocemos perfectamente cómo evoluciona el cáncer de mama. Hay una imposibilidad para prevención primaria, lo que explicábamos, es imposible evitar ser mujer o llegar a determinada edad. También no podemos elegir a nuestros familiares, hay familiares que van a tener ese antecedente y eso nos predispone. Que el tratamiento precoz o temprano eleva la supervivencia y disminuye la mortalidad. Y finalmente que hay una técnica idónea para detectarlo muy a tiempo, que es la mastografía. Desde hace también aproximadamente unos 15-20 años se empezó a utilizar y a difundir esta clasificación que le llamamos BI-RADS. Es una clasificación muy ilustrativa. La BI-RADS 0 es cuando el estudio es incompleto e inconcluso, habría que repetirlo o complementarlo con otros estudios. BI-RADS 1, que es negativo, no hay que hacer nada, es un estudio normal. BI-RADS 2 es normal, pero ya hay lesiones mamarias que son benignas, es como fibroadenomas o quistes, es normal, no hay que hacer nada. A partir del BI-RADS 3, cuando son lesiones mamarias ya solamente probablemente benignas, existe una posibilidad de hasta el 2% de cáncer, y lo que requerimos es hacer un nuevo control, repetir la mastografía a los 6 meses. BI-RADS 4 ya son lesiones mamarias sospechosas, como su nombre lo indica, hay que hacer biopsia y la posibilidad de cáncer se eleva ya de 1/4 a 1/3 de todas las pacientes. Y finalmente el BI-RADS 5 son lesiones altamente sospechosas, confirmarlo con biopsia, pero la probabilidad de cáncer es del 95% o incluso un poco más. BI-RADS 0 pues ya es definitivamente en cáncer de mama, que incluso se diagnostica clínicamente. Otras formas de detección después de la mastografía son la autoexploración mamaria, valiosísima, el hecho de que la mujer aprenda a conocer su mama y se la reexplore la mujer una vez al mes, es valiosísimo. La exploración por el experto, sea ginecólogo, sea oncólogo o incluso un médico general capacitado. El ultrasonido, que puede llegar a ser de utilidad, sobre todo cuando se detectan lesiones quísticas. Y finalmente la resonancia magnética, que no es un mal estudio, pero está mucho menos a disposición y es un estudio más caro.
Los síntomas, ¿cómo debuta, cómo se demuestra la enfermedad, cómo empieza? Bueno, hasta un 80% se demuestra con una tumoración palpable, no dolorosa. Existe un aforisma en este aspecto en cáncer de mama que dice, el cáncer no duele. Y eso es porque solamente el 10% se detecta como un tumor, como un dolor mamario con o sin tumoración. Y solo el 10% es un hallazgo en la exploración física o en el estudio de imagen. Es decir, que si la mujer acude a nosotros a consulta por cervicovaginitis o por método de anticoncepción, nosotros estamos obligados a explorarle la mama. Hasta el 10% se encuentran como un hallazgo, es decir, la mujer fue por otra cosa y detectamos un tumor que eventualmente será cáncer de mama. Y el sitio más frecuentemente, donde se origina el cáncer con más frecuencia, es el cuadrante superexterno de la mama, porque es donde existe más tumor, donde existe más tejido mamario. La detección, este es un punto muy importante, se debe sugerir mastografía bilateral a partir de los 40 años en forma anual, y cuando existen factores de riesgo, valorar antes de los 40 años, o agregar otros exámenes como ultrasonido o como resonancia. La autoexploración es recomendable en las mujeres que todavía siguen reglando, hacerlo en la semana siguiente a la menstruación, porque es cuando el pecho está desinflamado, y cuando la mujer ya dejó de reglar, que ella debe elegir un día específico del calendario, es decir, hacerla cada 5, cada 10, cada día 20 de cada mes, hacer su autoexploración mamaria. Otras formas de detección, la exploración del experto. Entre los 20 y 40 años, el médico la debe realizar aproximadamente cada 3 años. O anual, en forma anual, cuando existen factores de riesgo. Después de los 40 años, el médico debe explorarla siempre en forma anual y en términos generales no se recomiendan marcadores tumorales. Estos son caros y a veces resultan inespecíficos. Esta diapositiva es muy importante. Del 10 al 50% de los cánceres se detectan por mastografía cuando no son palpables. Y solamente del 10 al 20 es al revés, es decir, lo detectamos por palpación, por la palpación del experto, pero todavía no se visualiza en el experto, no se visualiza en la mastografía. Esto lo que nos dice es que es más importante la mastografía que la exploración del experto, por eso el método de detección ideal no es la exploración, sino la mastografía. Y el hecho bien conocido que cuando aplicamos un método de tamizaje cribado, con exploración, autoexploración y sobre todo con mastografía, la morbimortalidad se puede elevar hasta en un 45%. Finalmente, el diagnóstico del cáncer se establece con biopsia, es decir, biopsia por aspiración con aguja fina, con aguja gruesa, porque retiramos el tumor completo y se le estudió por biopsia excisional, o una biopsia guiada con técnica de imagen. Radiológicamente se coloca un arpón, una punta de una aguja en el punto del tumor y después, siguiendo la aguja, la trayectoria de la aguja, extirparemos ese tumor. Anatomopatológicamente el cáncer en la mayor parte de las ocasiones, 80% es un carcinoma ductal y en solo un 20% es lobulillar. Ambos tienen un pronóstico muy similar. Estos son los factores que dan un buen pronóstico, un mal pronóstico. Hay unos muy evidentes, pues evidentemente es mejor pronóstico un tumor mamario más pequeño, también es de buen pronóstico que haya ganglios negativos y los marcadores genéticos. Pero bueno, estos son algunos de los valores de pronóstico. Eso es todo con respecto a cáncer de mama. Vamos a pasar a hablar del cáncer de endometrio. Después del cervicouterino y el de mama, el cáncer de endometrio es el tercer lugar en cánceres ginecológicos en la mujer mexicana. Su incidencia es, como lo están leyendo, es el segundo de causas de cáncer ginecológico en Estados Unidos. Epidemiológicamente debemos distinguir dos tipos de cáncer endometrial. El primero, que es el que depende de estrógenos, es por una hiperplasia, por un hiperestrogenismo sostenido. Una mujer que no ovula regularmente y que todo el estrógeno está estimulando el endometrio, es este primer tipo de cáncer endometrial, es aproximadamente el 80%. Y el del tipo 2 es el que no depende de estrógenos y habitualmente está fuertemente asociado a la edad de la mujer. Son mujeres con frecuencia cercanas o rebasando los 80 años y, como vuelvo a repetir, no depende de estrógenos. Bueno, factores de riesgo para el cáncer de endometrio. La nuliparidad también es un factor de riesgo, igual que en el cáncer de mama. Menarcas tempranas y menopausia tardía, también la exposición prolongada al estrógeno también lo es. La obesidad, y vean cómo cuando se eleva la obesidad, cuando es una obesidad de 9 a 22,
es un factor de riesgo de 3, pero se triplica cuando el sobrepeso es de más de 22 kilos. Diabetes, el dar terapia de reemplazo hormonal también es un factor de riesgo. Los antiestrógenos como el tamoxifeno. La hiperplasia endometrial atípica, que es diríamos casi como el precáncer. Y finalmente el síndrome de cáncer de colon, el hereditario no polipósico, son factores de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. La hiperplasia de endometrio, que es lo que precede al primer tipo de cáncer de endometrio y que dijimos que es por un hiperestrogenismo sostenido sin respuesta progestacional, es un espectro de alteraciones morfológicas y biológicas del epitelio endometrial, de las glándulas y el estroma, que van desde una exageración de los estadios normales, fisiológicos, hasta el cáncer y carcinoma in situ. Las hiperplasias clínicamente significativas habitualmente surgen de un ambiente endometrial proliferativo como consecuencia de estimulación estrógena sin respuesta progestacional, es decir, una mujer fundamentalmente en anovulación crónica. La clasificación de la hiperplasia endometrial la clasificamos y qué tasa de progresión hacia el cáncer de endometrio existe. Pues la más sencilla, la simple, que es quística sin atipias, solo progresa hacia el cáncer de endometrio el 2%, la compleja ya es del 3%, y las atípicas, sobre todo la compleja, que es la adenomatosa con atipias, hasta un tercio de las pacientes evolucionará a cáncer de endometrio. Esto tiene mucho que ver con la característica clínica de la paciente. Dos mujeres jóvenes, muy jóvenes, adolescentes con anovulación crónica, tienden a tener estos estadios. En cambio, las mujeres de alrededor de 50 años llegan a tener los que con mayor frecuencia evolucionan hacia el cáncer de endometrio. La detección, pues es el pensar en sintomatología cercana alrededor de los 50 años con datos de anovulación crónica, como las mujeres perimenopáusicas, y un sangrado después de que la mujer llegó a su menopausia, que llamamos sangrado postmenopáusico. El que una mujer sangre después de un año sin reglar, alrededor de los 50, obliga necesariamente a tomar una biopsia de endometrio y descartar cáncer de endometrio. Bueno, las causas del sangrado postmenopáusico, un sangrado que se presenta un año después de haber suspendido la regla, son, como lo están leyendo ustedes, la número 1, atrofia endometrial, y el cáncer de endometrio es solo el 10%. Digo solo, pero no es despreciable, un 10% en sangrado postmenopáusico es elevadísimo. Por eso es que nosotros estamos obligados a tomar biopsia de endometrio en un sangrado después de un año de que la mujer pasó su postmenopausia. Entonces, estas son las características. Ahí están viendo ustedes la terapia estrogénica, el dar terapia de reemplazo hormonal predispone a ese sangrado, los pólipos que también están fuertemente ligados a hiperplasia, que debe uno siempre descartar cáncer de endometrio. Dentro de la clasificación histológica del cáncer de endometrio predomina fundamentalmente el adenocarcinoma endometrioide, y ya en el lejano segundo, tercer y subsecuentes lugares el mucinoso, el papilar seroso y el de células claras. Con esto pasamos al último cáncer, que es el cáncer de ovario. Es el cuarto lugar, es de estos que estamos viendo el menos frecuente. Es el tercer lugar en cáncer de tracto genital femenino, después del cervicouterino y el de endometrio, y es responsable de casi todas las muertes de cáncer ginecológico. ¿Por qué tantas muertes? Pues porque desafortunadamente de todos los que hemos visto es el más indetectable y el de peor pronóstico, es decir, que lo detectamos ya muy tardíamente. Como vamos a ver, no hay buenos métodos de detección. Aproximadamente el pico de edad es en la posmenopausia. Aproximadamente un tercio de las neoplasias de ovario son malignas en las posmenopáusicas y rara vez, solo el 7%, en las premenopáusicas. Factores de riesgo: la edad, ya dijimos, el pico de edad es después de los 50, alrededor de los 60 años. La obesidad, un factor de riesgo. También nuevamente la nuliparidad predispone un factor de riesgo. El riesgo de cáncer de ovario es inversamente proporcional al número de hijos, es decir, mientras más hijos, más protección. También un factor de protección son los anticonceptivos orales. Mientras más tiempo se utilice el anticonceptivo oral, menos probable es que padezca cáncer de mama. Otro factor de protección es la lactancia. Un factor de riesgo es la infertilidad. También la salpingoclasia y la histerectomía disminuyen proporcionalmente el riesgo de cáncer de ovario, y los antecedentes familiares en forma cruzada, cáncer de ovario, cáncer de mama, de endometrio y algunas variantes de cáncer colorectal, predisponen a los familiares a padecer cáncer de ovario. También la elevación de estos marcadores BRCA1 y 2 elevan la probabilidad del cáncer de ovario.
Histológicamente, los cánceres de ovario más comunes son, en primer lugar, los tumores del epitelio celómico, que son alrededor de 2/3 de las pacientes, sobre todo los serosos, mucinosos y endometrioides. En segundo lugar, los de las células germinales, principalmente teratomas y disgerminomas. Y en tercer lugar, entre el 5 y 10% de todos los tumores malignos del ovario son tumores de los cordones sexuales, fundamentalmente células de la granulosa, de la teca, de Sertoli, que son usualmente estos tumores productores de hormonas. En la epidemiología, aproximadamente dentro de los primeros 20 años, el 70% de los tumores ováricos son de origen germinal, como ya vimos, teratomas o disgerminomas en mujeres jóvenes y usualmente benignos. Los disgerminomas y los trimatomas inmaduros y los del seno endodérmico son frecuentes y llegan a ser malignos, sobre todo estos por ser tumores de células germinales. La quimioterapia de primera elección son la bleomicina, el etopósido y el cisplatino, y los tumores del estroma son malignos de bajo grado, no necesariamente se competen tratamientos quirúrgicos tan agresivos. En la detección es donde decía que tenemos problemas. El CA125, este marcador no es específico, llega a haber elevados casos de falsos positivos, es inespecífico porque muchas patologías lo elevan, la endometriosis lo eleva, e incluso la enfermedad pélvica inflamatoria puede elevar el CA125. Los ultrasonidos seriados también son difíciles, se requeriría hacerlos muy frecuentemente, muy periódicamente. La tomografía puede ser un mejor marcador, pero es más costosa y es más difícil de conseguir, no se puede realizar tan frecuentemente, y lo mismo podríamos decir de la resonancia magnética, son estudios caros y que es difícil estarlos repitiendo tan constantemente. El tratamiento del cáncer de ovario es quirúrgico, habitualmente se habla de cirugías citorreductoras con el objeto de mejorar el pronóstico cuando se dé la quimioterapia o la radioterapia. Y es todo lo que tendríamos que decir por el día de hoy acerca de cánceres ginecológicos, sobre todo, como dije desde el inicio, enfocados a diagnóstico y prevención. Gracias.